partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, Radio Caracas Radio, lo mejor este martes 26 de mayo del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Por el inicio de una transición a la democracia abogaron varios países participantes en la conferencia de donantes para hacer frente a la migración de venezolanos en el mundo. En el encuentro se lograron recaudar más de $3.000 millones en donaciones y ayudas para hacer frente al éxodo más grande que ha visto América Latina. Si bien estamos en esta reunión donde hablamos de la atención a los refugiados, tiene que ser una oportunidad para manifestar con contundencia que si no termina esa dictadura en Venezuela, esta situación se va a agravar. Y mucho más con la pandemia de COVID-19, así lo advirtió el presidente de Colombia, Iván Duque, durante su intervención en la conferencia organizada por España y la Unión Europea. Además, calificó como una bomba de tiempo la situación en nuestro país ante las carencias para hacer frente a la epidemia. Lo comentaremos como es natural durante la tarde de hoy. Varios datos: Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins han pedido a Naciones Unidas tomar el control de Venezuela para hacer frente a la pandemia. En un informe publicado el día de hoy aseguran que es fundamental asegurar que llegue suficiente ayuda humanitaria al pueblo venezolano de manera urgente. Además, advierten que la crisis humanitaria en Venezuela y el colapso del sistema de salud han creado una peligrosa situación que favorece una rápida propagación del virus. Por eso el secretario general de la ONU y el coordinador del socorro de emergencia de la ONU deben asumir el liderazgo sobre este tema. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Diputados de la Asamblea Nacional expresaron su respaldo a Voluntad Popular y rechazaron la ilegal criminalización de organizaciones políticas en nuestro país. Un equipo del Foro Penal está a la espera de la posible liberación de Luis Pérez, un joven con discapacidad intelectual detenido en Lara por protestar. Y hoy hubo varias manifestaciones en Caracas por las fallas en el servicio de agua potable. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y para hablar acerca de la conferencia de donantes el día de hoy para hacer frente a la migración, lo que está ocurriendo con los venezolanos en América Latina, concretamente en Ecuador, y ciudadanos de ese país que están en Venezuela esperando regresar a sus hogares. Saludamos vía Skype a nuestro primer invitado, Juan Fernando Flores, es presidente de Creo Latino, asambleísta de Ecuador por América Latina, el Caribe y África. Conoce perfectamente la situación en nuestro país. Juan Fernando, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Un saludo desde Quito. Ya vamos a conversar acerca de la situación de ciudadanos ecuatorianos que esperan regresar a su país, que están en territorio venezolano, pero te pediría un primer comentario acerca de lo que se expuso el día de hoy en esta conferencia de donantes para hacer frente a la crisis de migrantes venezolanos. El presidente de Ecuador tuvo una durísima intervención a propósito de lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, la postura que nosotros siempre hemos manejado y que además Ecuador ha tenido en los últimos años es que tiene que buscarse una solución regional no solo al problema de la comunidad venezolana en sí que se encuentra en el exterior, sino a la solución inmediata y de raíz, que es lo que hoy está ocurriendo en Venezuela. La postura que nosotros hemos mantenido y que además hemos exigido al gobierno del Ecuador que siempre mantenga en todos los espacios de discusión es que la solución a la crisis que atraviesa hoy Venezuela pasa por un cambio real en Venezuela de lo que está sucediendo. Respecto a lo que corresponde a los migrantes venezolanos, el presidente Lenín Moreno no solo se pronunció el día de hoy, sino que también en el discurso de hace 2 días, con motivo del informe a la Nación, él dio a conocer que más de $500 millones ha invertido el Estado ecuatoriano en sostener a la comunidad venezolana acá en territorio ecuatoriano, que es una comunidad de más de 500.000 ciudadanos, con lo cual nosotros hemos solicitado que nos entreguen la información oficial de dónde están todos los recursos que se han invertido para atender a la comunidad venezolana, entendiendo que si bien educación, salud y varios rubros que el gobierno ha tenido que asumir, nosotros seguimos viendo cómo en las calles muchos venezolanos lamentablemente se encuentran en estado de abandono y olvido, con lo cual
debamos ser responsables, así como exigimos hacia afuera, también hacerlo hacia adentro en cómo estamos respondiendo a la comunidad migrante. Si me permites, Juan Fernando, tenemos un extracto de la intervención del presidente Lenín Moreno el día de hoy durante su participación en la conferencia de donantes. Él se refería en los siguientes términos a la crisis migratoria venezolana y el impacto que ha tenido la pandemia, lo que puede ocurrir en el corto plazo. Lo escuchamos y yo te pediría un comentario. Abandona la tierra amada por voluntad propia. Los venezolanos se han visto obligados a abandonar. Ha comparado inclusive con la migración. Siria. Yo tuve la oportunidad de estar allí atendiendo a personas con discapacidad en la frontera entre Siria y Líbano y me encontré con un espectáculo desolador. Tan desolador como es ver a los hermanos venezolanos desplazarse por las carreteras. Cogidos a una mano un niño, a otra mano a lo mejor una petaca con algo de ropa, las poquísimas pertenencias que les quedan, huyendo de una dictadura sanguinaria, de una dictadura expoliadora, de una dictadura que convirtió la mayor riqueza de América Latina en pobreza y lo transformó en miseria. Claro, los reportes internacionales no necesariamente nos ayudan a verificar lo que pasa en Venezuela. La situación en Venezuela se ha deteriorado sensiblemente y la única solución que existe es que aquel déspota está dirigiendo los destinos del país de manera además ilegal. Porque el verdadero presidente de la República de Venezuela es el presidente Juan Guaidó. Y ojalá toda la comunidad internacional se aprestase, como lo hemos hecho más de 50 países, a reconocerlo de manera inmediata. Las naciones vecinas, bien lo ha dicho el presidente Duque, hemos recibido 5 millones de refugiados. En más de una ocasión no se han quedado en nuestros países. En el Ecuador la cifra es algo más de 400,000 personas. Bien, parte de las declaraciones del presidente de Ecuador. Y yo te pediría un comentario, Juan Fernando, porque en la misma línea del presidente de Colombia, bueno, el mandatario ecuatoriano ha pedido una solución de fondo a la crisis en nuestro país. ¿Qué puedes decirnos? Es que la solución que hoy necesita no solo Venezuela, sino la región, es que realmente haya un cambio de quienes están de alguna manera usurpando el poder, porque eso ha complicado completamente la situación de los venezolanos. El día de hoy nosotros hemos tenido que ver cómo ciudadanos venezolanos ahora retornan a pie a su país, cuando hace más de 6 meses veíamos que ellos venían a los nuestros en función de la crisis. Y esto parte porque no hay un Estado que los esté protegiendo, no hay un Estado que les esté dando un apoyo en estos momentos, con lo cual es urgente que se dé realmente un cambio en Venezuela. La crisis migratoria no se va a detener. Si bien en estos momentos las cifras de venezolanos que retornan es alta, lo volveremos a ver cuando los países empiecen a retomar la normalidad tras el COVID. Con lo cual la solución no puede seguir siendo que los venezolanos se vean obligados a tener que caminar para huir de un país cuando necesitan tener estabilidad para salir adelante. Venezuela ha sido un país que siempre ha recibido migrantes que nosotros no podemos dejar de lado y que, así como Ecuador ha impulsado que se tomen diferentes iniciativas internacionales, entre esas hay varios que se podrían utilizar, es necesario que dejemos ya un poco la diplomacia y pasemos a la acción de cómo vamos a concretar ese cambio en Venezuela. ¿Y a qué te refieres con esto concretamente, Juan Fernando? Uno de los elementos principales que nosotros consideramos, entendiendo que nuestros países reconocen a un gobierno distinto a quien se encuentra en estos momentos en Miraflores, es que se puedan tomar medidas que realmente permitan a nivel regional accionar directo. Una de las propuestas que nosotros hemos venido impulsando, por ejemplo, es que Venezuela retorne a la CAN, lo que permitiría que los países miembros, entre los cuales está Ecuador y Colombia, podamos comenzar a darle respuestas a problemáticas que parecieran ser mínimas, pero que afectan muchísimo a quienes se encuentran fuera, como el tener un documento de identidad o un pasaporte. El que podamos establecer políticas entre los países miembros de la CAN para poder hacer llegar ayuda humanitaria y ayuda alimentaria, que en estos momentos es necesaria y urgente para la comunidad venezolana, así como nuestra propia comunidad de ecuatorianos, peruanos, colombianos, bolivianos, que también hace vida en Venezuela y no podemos dejar de lado. Por lo cual, las medidas tienen que ir hacia dos sentidos.
la solución real del hambre que están sufriendo los venezolanos y quienes viven en Venezuela, pero también la solución política que nos lleve a un nuevo modelo de democracia que realmente tenga a un representante en el poder electo por el pueblo. Tú mencionabas al inicio de tu intervención que se desconoce el destino de buena parte del dinero que se ha destinado, al menos en Ecuador, a hacer frente a la crisis de migrantes. Quisiera tu comentario porque en un artículo El Pitazo da cuenta de, bueno, digamos, la declaración de varios ciudadanos de nuestro país que hablan de una cifra que se acerca a $500 millones. Quisiera contrastar contigo esa información. Efectivamente, el presidente de la República dio a conocer en su informe a la Nación que al menos $500 millones han sido invertidos por parte del Estado ecuatoriano para sostener la comunidad migrante que no estaba contemplada. Nosotros, justamente en aras de garantizar la transparencia y cumpliendo nuestro rol fiscalizador desde la Asamblea Nacional, hemos solicitado al Gobierno Nacional que transparente las cifras para conocer a detalle cómo se ha invertido este dinero. Porque si bien tenemos una alta tasa de jóvenes venezolanos que están dentro de nuestro sistema educativo, de ciudadanos venezolanos que han hecho uso del sistema de salud, con lo cual puedan ingresar sin ningún requisito, también hay que conocer dónde están realmente los recursos que se han destinado para ayuda humanitaria, porque aún vemos como refugios y algunos puntos donde viven venezolanos, lamentablemente la atención no se ha dado de la mejor manera. Por eso, con el fin de garantizar que haya una transparencia en cómo se han utilizado estos recursos, nosotros hemos solicitado que se transparenten las cifras, no solo para la comunidad venezolana, sino para que los más de 17 millones de ecuatorianos entiendan la magnitud de tener hoy un proceso migratorio tan grande a raíz de la crisis que vive Venezuela. Solo así vamos a poder sensibilizar de la magnitud de lo que estamos enfrentando. Juan Fernando, sobre la situación de más de 100, entiendo, ciudadanos ecuatorianos que están en nuestro país, ¿qué información puedes compartir con nosotros que tienen la intención de regresar a Ecuador, pero en medio de la pandemia ha sido francamente imposible? Te escuchamos. Bien. Nosotros tenemos una comunidad de más de 450,000 ecuatorianos que aún viven en Venezuela, producto de una migración alta que se ha dado en los últimos 40 años. Pues varios ciudadanos ecuatorianos o que tienen la doble nacionalidad se encontraban de visita a sus familiares o desarrollando trámites en Venezuela porque ellos ya residen acá formalmente en el Ecuador y al momento de cerrarse las fronteras se quedaron varados en Venezuela. Varios intentos se han hecho a través de vuelos humanitarios para garantizar que así como algunos venezolanos han regresado desde Ecuador hacia Venezuela, ecuatorianos y ciudadanos residentes acá en nuestro país puedan hacerlo. Conviasa había asumido una responsabilidad con la cual más de 120 personas incluso pagaron por estos tiquetes aéreos por más de $300 y el día que tenían que volar hacia nuestro país fueron cancelados a última hora. Conviasa no ha dado una explicación más que devolverles de alguna manera el dinero que estos ciudadanos pagaron, pero que ahora se encuentran varados y muchos de ellos tienen que volver porque tanto sus familias como trabajos están acá en el Ecuador, por lo cual se está buscando una solución porque son más de 120 personas en Caracas, Valencia, Nueva Esparta y Maracaibo que hoy se encuentran en el abandono y el olvido, porque no viven en Venezuela, sino que se encontraban de paso justamente allá. Así que estamos exigiendo en conjunto al consulado y a las autoridades del Ecuador que se busque una solución inmediata a esto para garantizar que ellos, así como otros ciudadanos que quieren volver a nuestro territorio, puedan hacerlo de manera efectiva en el más corto tiempo. Juan Fernando Flores, 1.000.000 de gracias por atendernos y acompañarnos como siempre, asambleísta del Ecuador, por América Latina, el Caribe y África, conoce perfectamente la situación en nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCN 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Decíamos que hoy en la sesión virtual de la Asamblea Nacional, los diputados de la alternativa expresaron su respaldo a Voluntad Popular, partido político donde milita el presidente de la Asamblea, presidente encargado Juan Guaidó, quien se separó momentáneamente, producto del cargo que ocupa. Ellos rechazaron la ilegal criminalización de las organizaciones políticas en nuestro país. Para hablar acerca de este tema, el alcance que tiene esta averiguación o esta solicitud que ha hecho el fiscal designado al margen de la Constitución ante el Tribunal Supremo de Justicia, las consecuencias que esto puede tener. Saludamos vía telefónica a nuestro siguiente invitado, Hasler Iglesias. Es dirigente de Voluntad Popular, es coordinador nacional de juventudes de esta organización. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchas gracias por este espacio. Pues, Hasler, te pediría una primera valoración en torno a lo que está ocurriendo con esta organización política, tomando en cuenta la actual coyuntura. No es menor esta intención de declarar a Voluntad Popular como organización terrorista. Es la declaración que ofreció el fiscal designado por la Constituyente Comunal. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Mira, sin duda es un paso más que quiere dar el régimen para acabar con todo tipo de disidencia política en el país. Recordemos también en esta cuarentena los excesos a los cuales han llegado de detener incluso personas que simplemente han denunciado la situación de los hospitales, de las comunidades, y todo el descontrol incluso que han generado en esta situación. Voluntad Popular es una organización política que desde hace ya un par de años está desconocida por el Consejo Nacional Electoral, que es el organismo en el cual se registran los partidos políticos venezolanos, como también lo está Primero Justicia, como también lo está Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, que son las 4 principales fuerzas parlamentarias en Venezuela en este momento. Y recordemos también que a principios de año, cuando se dio todo este entramado para secuestrar la Asamblea Nacional, algunos de los diputados que están apoyando a Luis Parra dijeron o solicitaron que les dieran la titularidad, particularmente del partido Voluntad Popular y de Primero Justicia. De manera que no es extraño que Voluntad Popular haya estado en el foco y sea objeto de persecuciones, de acusaciones y de todo tipo de injusticias por parte del régimen, como también todos los venezolanos lo hemos sufrido. Ahora sin duda lo llevan a un nuevo nivel. Ya no es quitar del partido a unos para darle la marca a otros, como lo hicieron, por ejemplo, con COPEI, o como lo hicieron con el MAS y el PPT y varios otros partidos políticos, sino que ahora es querer declararnos como una organización terrorista. Un régimen que es denunciado, que está investigado por lavado de dinero, por participación en transacciones multimillonarias del crimen internacional, de narcotráfico, de contrabando, incluso de violación de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad. Ahora acusa al partido político, precisamente el que es más perseguido, el que tiene en sus filas la mayor cantidad de presos políticos, de exiliados, el que cuenta entre sus filas incluso con personas asesinadas que fueron activistas del partido.
asesinados por los cuerpos de seguridad del régimen, y precisamente en una situación en la que, bueno, como todo el país estamos en nuestras casas, tiene esta intención de declararnos como grupo terrorista. Una situación que, sin duda, en el pueblo venezolano no encuentra raíces y que, de llegar a concretarse, simplemente demostraría una vez más el afán que tienen quienes están hoy usurpando el poder en desaparecer todo tipo de disidencia política. Hasler, si me permite, vamos a reponer un extracto de la intervención del presidente de Colombia, Iván Duque, en la conferencia de donantes para hacer frente a la crisis migratoria venezolana, porque nos llamó personalmente la atención que varios países o varios presidentes de América Latina y representantes de la Unión Europea coincidieron en señalar la necesidad, destacar la necesidad de promover el inicio de una transición a la democracia en nuestro país como solución a lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Si me permites, vamos a reponer la intervención del presidente de Colombia. Él se refería en los siguientes términos a lo que está pasando en Venezuela. Yo te pediría un comentario tomando en cuenta lo que está ocurriendo con tu organización y en general con la disidencia política en territorio nacional. Escuchemos. Si bien esta es una reunión donde estamos hablando esencialmente de la atención a los refugiados, esta tiene que ser también una oportunidad para manifestar con contundencia que si no termina rápidamente esa dictadura en Venezuela, esta situación se va a agravar. Y mucho más en el campo de lo que estamos viviendo con una pandemia como la del COVID-19, porque hemos visto la situación de las unidades de cuidado intensivo altamente precarias, la poca información epidemiológica, la poca certeza sobre la información de contagios y de decesos que pueden constituirse en una bomba de tiempo donde ante las carencias eventualmente se van a presentar más presiones en los países limítrofes. Y creo que esta tiene que ser una oportunidad para reiterar que Venezuela necesita un camino cimentado en 4 importantes acciones: el cese de la dictadura y el cese de la usurpación como primer eslabón. El segundo, la conformación de un gobierno de transición con participación amplia, que lo acompañe la motivación de hacer, en tercer lugar, un rápido llamado a elecciones libres y poner también en marcha un programa de reconstrucción del hermano país. Esto es tan importante como los mecanismos de movilización de recursos para atender a los refugiados, y creo que los 2 elementos se deben hacer en paralelo, porque lo que se vive en Venezuela es la peor dictadura que haya visto América Latina en muchísimo tiempo. Y la voz de la comunidad internacional debe estar firme y franca para denunciarla y también para defender el derecho del pueblo venezolano a vivir en democracia y a vivir en libertad. Hasler, ¿cómo alcanzar, en tu opinión, estos objetivos en los cuales coincidieron, por cierto, varios de los participantes en esta conferencia de donantes, tomando en cuenta que hay un sector del chavismo que está negado a esta posibilidad, a facilitar una transición en nuestro país, y ha decidido, bueno, profundizar la persecución contra la disidencia? ¿Qué puedes decirnos? Mira, sin duda el presidente Duque dio en el clavo, ¿no? Evidentemente hay millones de venezolanos que necesitan una ayuda urgente, no solo fuera del país, sino también dentro. Pero eso es atender la consecuencia del problema. Para solucionar un problema atendiendo sus consecuencias, pocos han tenido éxito en la historia. Los problemas se solucionan atacando sus causas. Y la causa del problema es, sin duda, que en el poder hay una organización criminal, porque no tiene otra descripción, que ha usurpado todas las instituciones del Estado, que usurpa el poder y que está en ese proceso de desfalco a la nación, destruyendo los derechos, las oportunidades y hasta la vida de muchísimos venezolanos. Ahora, para resolver entonces ese problema, la alternativa es clara. Hay que salir de Nicolás Maduro y conformar, como lo ha hecho el presidente Guaidó también en distintos llamados, un gobierno de emergencia nacional. Sobre todo en esa situación de pandemia de coronavirus, en la cual no basta simplemente con que haya un cambio de nombre en una cartera del Ejecutivo, sino que debe haber un cambio radical en la actuación del gobierno venezolano hacia sus ciudadanos. Por ello el llamado ha sido un gobierno de emergencia que involucra, por ejemplo, a militares que estén, lo repetimos todas las veces que haga falta, que estén dispuestos a cumplir con la Constitución,
porque el día de mañana, y también hay que pensar esto como el día después, cuando ocurre una transición, no se elimina la mitad del país, o una tercera parte del país, o una cuarta parte. Y los venezolanos vamos a seguir haciendo vida, y muchas de las personas que hoy siguen siendo parte de la estructura gubernamental van a ser necesarias para la reconstrucción. Pero esa reconstrucción no va a ocurrir mientras ellos sostengan a Nicolás Maduro en el poder. Y no se trata tampoco de cambiar un nombre para poner otro, sino que haya una coalición lo suficientemente fuerte, creíble y con la capacidad de interlocución dentro y fuera del país para que a Venezuela entre, por ejemplo, la ayuda humanitaria en materia de salud, para que tengamos, ¿no? El presidente Duque hablaba de las unidades de cuidados intensivos, pero aquí vamos mucho más allá, es que los hospitales no tienen agua, es que los médicos no tienen tapabocas. En los últimos días hemos visto la cantidad de contagiados que han sido personal de la salud, y eso no es por mala praxis, eso es porque en los hospitales no hay agua, no hay tapabocas, y no va a haber manera de que vengan o que se repare el sistema de distribución de agua en Venezuela si no salimos de Nicolás Maduro, porque es alguien con quien nadie quiere hacer negocios y nadie quiere venderle absolutamente nada. Y tampoco ellos han abierto la puerta para recibir incluso unas donaciones que muchos países y organizaciones internacionales han estado dispuestas a enviar a Venezuela y se han negado por decir que vienen de tal o cual otra ideología. De manera que, sin duda, la crisis que vivimos hoy por la pandemia y la que ya vivíamos y que sigue profundizada de una violación sistemática de los derechos humanos de todos, pasa por sustituir a Nicolás Maduro, y la herramienta más lógica, constitucional además, y rápida que tenemos a la mano es la conformación de un gobierno de emergencia nacional, liderado por la Asamblea Nacional y con participación de la Fuerza Armada y de otros poderes públicos del país. Dos inquietudes, Hasler. En principio, ¿cómo coordinar acción política en las actuales circunstancias de nuestro país en medio de la cuarentena? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si están preparados ustedes para, los dirigentes de Voluntad Popular, para la clandestinidad o el exilio, si, esta amenaza contra ustedes va más. Te escuchamos. Mira, la acción política, esa es una pregunta que se están haciendo todos los políticos del mundo. ¿Cómo? Y más en Venezuela y los países latinos, donde la política es mucho de contacto, el cara a cara, donde además nuestros niveles de actividad históricamente han sido muy pequeños, con una velocidad, la del internet más lento, quizás entre los primeros 5 más lentos del mundo. Evidentemente, y a eso hay que añadir, y aprovechando también que lo decimos en este medio que es Radio Caracas Radio, la censura que hay por todas las vías. Cuando esta emisora de radio salió del aire hace un año, si no me equivoco, y tenemos cantidad de cadenas de radio, de televisión, de prensa escrita, recientemente la salida de DirecTV, que tenía por lo menos a 2.5 millones de suscriptores, y que, considerando que en las familias viva más gente, eso pudiera llegar incluso a 5, 10 millones de venezolanos que hoy ya prenden el televisor y no les aparece prácticamente ningún canal, porque es que la señal abierta tampoco llega a toda la población. De manera que el reto es hacer política precisamente no solo en pandemia, no solo en dictadura, sino también en un entorno altamente censurado. Y eso nos deja con las redes sociales en sus dos conceptos, las digitales, pero también las redes humanas, el cara a cara, la organización comunitaria, los dirigentes, y eso es algo, y tomando nuevamente el tema de Voluntad Popular, eso es algo que tienen todos los partidos políticos de la alternativa democrática. Para donde uno vaya, en el caserío más alejado, en el pueblo más recóndito, donde nunca hay señal incluso desde antes de todas estas censuras, hay alguien ahí comprometido con difundir el mensaje, con organizar a la población y con ser útil para los demás, que sea de cualquiera de los partidos que hacen bien la alternativa democrática. Entonces, la articulación y la acción política ha sido evidentemente de alto nivel, con el presidente Guaidó hablando no solo con líderes mundiales de otros países, sino también teniendo comunicaciones de alto nivel con actores en Venezuela para lograr este gobierno de emergencia y la salida de la crisis que vivimos, y también en el término del nivel de base con la articulación y la comunicación vía redes sociales en lo digital y vía la articulación en lo que con las limitaciones que hay, ¿no? Incluso también en Voluntad Popular se ha caracterizado, y lo repetimos siempre, que para ser un líder político antes hay que ser un líder social, y hemos tenido varios de nuestros activistas en muchos estados del país repartiendo alimentos que pudieron recolectar, repartiendo tapabocas, explicando cómo mantener la distancia, sobre todo en los mercados populares, donde cada vez hay más gente y es más complicado
cumplir con las normativas sanitarias, de manera que seguimos vivos y activados a pesar de la censura, a pesar de las complicaciones, a pesar de la persecución. Voluntad Popular, y en esto digo también, todos los partidos de la Alternativa Democrática han mantenido su actividad. Diferente, evidentemente, pero activa. Y sobre la última pregunta, mira, si hay un partido que sabe lo que es tener presos, lo que es tener personas en la clandestinidad, lo que es tener exiliados, lo que es lidiar con las familias de esos presos, de esos exiliados y de esas personas en la clandestinidad, porque a veces hablamos mucho de la figura y del personaje que fue víctima, pero se nos olvida que este personaje tiene esposa, tiene mamá, tiene hijos, tiene familia, que sufre en carne propia también lo mismo, sin haber tenido participación. Ningún tipo de actividad política y está sufriéndolo en carne propia, en primera persona, la cárcel de la dictadura. De manera que, bueno, nosotros vamos a seguir luchando, organizando, o sea, tenemos un sueño que es ver a Venezuela libre, que es ver a los jóvenes desarrollándose aquí en el país, creciendo aquí en el país, poniendo al servicio de su familia, de su comunidad, de su país, todo lo que puedan hacer y todo lo que puedan hacer aquí en Venezuela y que eso sea además bien retribuido y que les garantice los derechos a todos. No le tenemos miedo a la dictadura, creo que lo hemos demostrado. Si fuese por miedo, hace años hubiésemos colgado los guantes y dejado la franela anaranjada guardada, sabrá Dios dónde. Aquí el miedo no puede ser el que dirija las acciones de ningún venezolano, mucho menos cuando estamos enfrente de un régimen totalitario. Aquí tiene que ser la valentía, la firmeza de que tenemos la razón, de que estamos convencidos de que luchamos por lo justo, por la verdad, por la justicia en Venezuela, y eso no nos va a detener nunca. Ojalá podamos hacerlo en las calles, en libertad, y salir de esto y poder celebrar en las calles que salimos de esto, pero también la lucha que han dado, por ejemplo, Leopoldo López, estando en Ramo Verde, luego en su casa, ahora asilado, además con una actividad permanente, incluso enviando mensajes cuando se los censuraban en la cárcel de Ramo Verde, enviando unas notas escritas en miniatura que su mamá lograba sacar de la cárcel. Ha sido una acción que ha nutrido y que ha permitido también luchar a favor de la libertad en Venezuela. Evidentemente nadie espera y nadie quiere estar en esas situaciones, pero lo hemos vivido y estamos dispuestos a luchar y a seguir entregándole todo por Venezuela. Hasler Iglesias, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos, coordinador nacional de de Voluntad Popular, expresando opinión, análisis acerca de este tema de la persecución a la disidencia en nuestro país. Decía la Alta Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, hace algunos días que cada vez más se cierran los espacios democráticos en Venezuela. Esto es solo una de las muestras de ello. Hoy partidos políticos que hacen vida en la Asamblea Nacional expresaban su rechazo justamente a la criminalización de las organizaciones en nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Guillermo Delgado Palacios, médico y químico venezolano. La enseñanza universitaria de la química en Venezuela comienza con la creación de la Cátedra de Química en la Facultad de Medicina de Caracas en 1834. Entre los más distinguidos profesores de esta cátedra se destaca Guillermo Delgado Palacios, graduado de médico en 1890 y de farmacéuta en 1898. Delgado Palacios había sido discípulo del químico Vicente Barcano, del médico y químico Adolfo Fiedensberg y del botánico Adolfo Ernst, quienes influyeron en su inclinación hacia la química y en la correcta aplicación del método científico. En 1898 ingresó a la Cátedra de Química, donde enseñó e investigó durante 16 años. Utilizaba la cátedra y el laboratorio adjunto no solamente para la enseñanza teórica y práctica, sino que también permitía que los estudiantes, con inclinaciones hacia esta ciencia, realizaran las investigaciones científicas originales necesarias para la elaboración de sus tesis de grado. Entre sus propias investigaciones se destacan las relacionadas con los mecanismos de las fiebres biliosas, el paludismo, la fiebre amarilla y el papel de la flora intestinal, que fueron expuestas en su libro Química Patológica Tropical de la Región Atlántica. En los campos filosófico y biológico también publicó la obra Orígenes de la Vida, alineándose con el evolucionismo de Darwin y las bases químicas de la vida, ideas controvertidas para la época. Delgado Palacios falleció en Caracas en 1931, pero dejó una obra científica y docente innovadora y pionera, que marcó una huella imperecedera tanto en la química como en la medicina venezolana. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y deseamos que hoy en esta conferencia de donantes para hacer frente a la migración, a la crisis migratoria venezolana, lograron recaudar más de 3.000 millones de dólares. De hecho, Naciones Unidas y la Unión Europea destacaron la generosidad de los países de acogida en América Latina. La nación donde reside mayor cantidad de venezolanos en el mundo es Colombia. Estamos hablando de 1.800.000 personas aproximadamente, lo reiteraba el presidente Iván Duque durante su intervención el día de hoy. Y muchas de estas personas son músicos venezolanos. Nos acompaña uno de ellos vía Skype, Álvaro Carrillo, quien además formó parte del sistema de orquestas en Venezuela. Él es director ejecutivo de Fundi Musicol. Gracias por atendernos. Está en Colombia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra todo? Un saludo para mi Venezuela. Un gusto, Álvaro, conversar contigo. Yo te pediría un comentario inicial acerca de la situación de los migrantes y de los músicos venezolanos en América Latina y concretamente en Colombia. Hemos visto esta iniciativa, este video que han grabado más de 50 músicos en toda América Latina, entre otras cosas, para hacer un llamado a la empatía con los migrantes venezolanos. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, pues la situación ahorita es muy precaria debido a que, como no tienen documentos, su legalidad en el país, los músicos y artistas generalmente se dedican a tocar en las calles, en los transportes públicos, se dedican a la informalidad. Entonces, debido a todo esto, a la cuarentena que en Bogotá ha sido muy rudo, la alcaldesa salió ayer diciendo que somos la segunda ciudad, ¿sí?, en que tiene menos casos, porque la cuarentena ha sido
bastante fuerte, las medidas han sido muy fuertes. Entonces estos músicos están en sus casas, muchos de estos músicos actualmente tienen cartas de desalojos, tienen hijos, no han podido tener ese respaldo del gobierno nacional porque ellos aplican también a su gente, porque ahorita el COVID-19 nos afecta a todos en común. Entonces, bueno, hay fundaciones, existen fundaciones, te voy a mencionar algunas: Colombia Cuida Colombia, la Fundación iLife, la Fundación Todos Somos, y Fundimusicol, que pues están atendiendo y tienen una labor muy bonita de atender a toda la población venezolana en las barriadas. Por lo menos Fundimusicol, que es Fundación para la Integración Musical de Colombia, se está encargando en atender los casos más necesitados de los venezolanos, pero también de los colombianos, por la palabra integración. Nosotros integramos en nuestra fundación tantos músicos y artistas venezolanos como colombianos. Ahora, te pregunto, Álvaro, el número de personas, para tener una idea, eso en primer lugar, en el caso concreto de la ciudad de Bogotá, que entiendo es donde ustedes funcionan, y en segundo lugar, bueno, ahora mismo un número de venezolanos ha decidido regresar en las peores condiciones a Venezuela. Te pediría un comentario sobre estos dos temas. Sí, bueno, el número que nosotros manejamos a nivel de músicos es de 300 músicos en Bogotá y unos 900.000 músicos a nivel nacional. 1.000 músicos venezolanos que se clasifican en músicos sinfónicos y músicos populares. También pues a nivel de las artes, lo que es la danza, el teatro, también tenemos un conglomerado en Bogotá más o menos como de 200. Si sumamos, son 200 más 300, son 500 músicos que pues nosotros estamos atendiendo, y pues la idea es que tengamos mucho más apoyo y que este mensaje llegue a todos los organismos y las organizaciones, tanto colombianas como internacional, para que pues nos preste más ayuda de la que tenemos. Y ahora, sobre el retorno, sí, adelante. Sobre la situación del retorno, pues hasta ahora no hemos tenido un caso en nuestra fundación de algún músico que haya retornado, pero sin embargo, pues sí es preocupante, ya que pues no se sabe cómo estamos mejor, si aquí o allá acá. Entonces yo creo que lo mejor es quedarse en casita, esperar que todo esto pase y pues confiar en que el gobierno nacional, el gobierno distrital y las fundaciones puedan conseguir estas ayudas. Ahora, sobre la expectativa, Álvaro, de que estas ayudas puedan llegar a estos venezolanos, quisiera tu comentario. Hoy, bueno, la cifra de ayudas es francamente importante. La recaudación en esta conferencia de donantes superó los 3.000 millones de dólares. El presidente de Colombia, bueno, exigía que fluyera, digamos, estos recursos, tomando en cuenta los problemas que ha habido, entiendo, durante su intervención en el pasado. Quisiera tu comentario al respecto, saber si ustedes como fundación tienen contacto con ACNUR o con otras agencias de Naciones Unidas que se encargan de administrar estos recursos. Te escuchamos. Sí, bueno, como fundación hemos tenido contacto con OIM, con UNICEF, ONU, ACNUR, pero en la parte de producción musical y en la parte de gestionar conciertos y ayudas. Pero pues hoy, después de ver esta conferencia, pues cada ente se va a encargar de pasar una carta o tratar de contactar para ver si podemos aplicar para esta ayuda humanitaria que nos dieron los países europeos. Sí tenemos contacto con ACNUR, pero básicamente el contacto es con la parte de comunicaciones. Sin embargo, pues es una gran ayuda. Ayer salió justamente, y creo que hoy en el Consejo lo pusieron, un video que fue una selección de 50 músicos de América. Tú dijiste Latinoamérica, pero fuera de América, era de Canadá hasta Argentina. Entonces fue algo muy bonito, una experiencia muy bonita, donde todas las instituciones y fundaciones de músicos venezolanos en cada país del continente pudieron participar.
Álvaro Carrillo, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Él es director ejecutivo de Fundimusicol, esta organización que está en Colombia para la integración, dedicada a la integración, bueno, compartiendo información valiosa acerca de la situación de los venezolanos que están en el exterior, en las peores condiciones, población vulnerable, a la cual estará dirigida, entendemos, esta ayuda que se ha recaudado el día de hoy. Nosotros vamos a la pausa y vamos a reponer justamente este video al que hacía referencia nuestro invitado, una iniciativa de ACNUR Américas. Allí participan más de 50 músicos de Venezuela en 11 países interpretando el tema Algo está pasando. Álvaro, gracias otra vez. Vamos a la pausa. A regreso venimos. Gracias a ti. Donde las fronteras sean la libertad de pensar, de crear, de soñar y de amar. Libres de ser. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Cerramos con información. Según la agencia de noticias Reuters, PDVSA reduce mezcla de crudo y producción ante aumento de inventarios. La estatal Petróleos de Venezuela, dice la nota publicada el día de hoy, ha recortado producción en varios proyectos, mientras su principal planta de mezcla de crudo opera de manera intermitente debido a la acumulación de inventarios, según media docena de fuentes de la industria y documentos vistos por Reuters. La industria petrolera venezolana soporta desde hace más de un año las sanciones impuestas por Estados Unidos. Las medidas han afectado las exportaciones. En septiembre de 2019 los inventarios alcanzaron un pico de 40,3 millones de barriles. Y lo cierto es que frente a esta situación, la importación de gasolina desde Irán no va a resolver, como ustedes comprenderán, el problema de fondo. Además, también la agencia de noticias Reuters daba cuenta sobre esta iniciativa del equipo de Maduro que intenta tener acceso a $1.000 millones depositados en Inglaterra. Venezuela dice que espera esta semana decisión de tribunales ingleses para movilizar oro. Nos decía en conversación la embajadora designada por la Asamblea Nacional en ese país que tiene muy pocas probabilidades de éxito el equipo de Maduro de tener acceso a ese dinero que, pertenece a todos los venezolanos. Además, el contralor designado otra vez al margen de la Constitución por la Constituyente denunció la venta ilegal de bienes de Citgo en los Estados Unidos. Esto a la luz de una decisión de los tribunales en ese país. Es insólito, y esto lo digo a título personal, que se den declaraciones de esta naturaleza luego de que la administración del equipo de Maduro hizo lo que hizo con esta empresa que hoy está en peligro. Hablamos de Citgo, cuando los precios del petróleo estaban más altos.
colocarla, que me refiero a colocarla en garantía para recibir dinero fresco en nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaña, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. RCR 750